palos al ojo, nos gustaría que nos hables acerca de tu último libro. Presentaste Árbol de Familia. ¿Qué encontrarán los lectores en este libro? Bueno, espero que encuentren, quién sabe, su propia historia. Árbol de Familia es, como lo sugiere de alguna manera su título, es una historia familiar. Está inspirada en la historia de mi propia familia, que es, como tantas familias argentinas, de dos mundos. Mis padres eran españoles, se conocieron aquí en la Argentina del peronismo. Ellos llegaban de la posguerra civil, que fue muy dura. Mi padre sobre todo por razones políticas, mi madre por desencanto y deseo de encontrar otras posibilidades en una Argentina que en ese momento era muy pujante, vista desde España, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los encuentros, porque en realidad, por lo menos la historia, la de las dos familias, tanto la de mi madre como la de mi padre, que venían de lugares diferentes de España, papá de Galicia, mamá de Castilla. En la historia familiar ha habido desde tiempos remotos entradas, incursiones en las Indias o en América y vueltas a España, así que han estado cruzando el océano en un sentido y en otro durante mucho tiempo. Sí. Y bueno, el libro trata sobre esos avatares, se remonta hasta la generación de mis tatarabuelos, pero no es solamente una evocación del pasado, sino que bueno, hay entradas continuas del presente en esa historia antigua o arcaica, y bueno, está en primer plano desde ya toda la historia de desgarramiento y de violencia del siglo XX, que fue la que empujó, bueno, a tanta gente a dejar sus países de origen y buscar la Argentina como un verdadero refugio para desamparados. Sí. Ahora, es una historia vista siempre desde la perspectiva familiar e íntima. Me preguntaban en una entrevista si el auge de los géneros ahora autobiográficos o biográficos ha desplazado las grandes cuestiones sociológicas. Yo creo que no, simplemente que se miran desde otro lado, que es la intimidad familiar, sí, la intimidad personal, pero están siempre presentes, porque bueno, somos seres humanos atravesados por la historia y por las transformaciones que se producen en las sociedades. Claro, sí. Ahora, es un libro muy lírico, basado no en la investigación, como otros textos míos que requirieron de investigación especial, sino basado sobre todo en la memoria familiar, en los relatos que yo escuché de niña, de mi abuela, sobre todo de mi abuela materna, también de mis tíos paternos, como un rompecabezas que se fue armando lentamente a partir de un coro de muchas voces. Y que significó para mí también una reparación de muchos nudos conflictivos de mi propia vida y de la vida de mi familia, como siempre sucede cuando se escriben este tipo de cosas. Bueno, no hay familias normales, todas, sí. Claro, no, lo que entendemos por familia ideal o familia normal no existe. En todas hay lo que ya se llama ovejas negras, locos, marginales, bueno, gente que no hace lo que debe. Claro. En todos hay enjuiciamientos, lealtades, traiciones, en fin. Y todo eso lo vamos a encontrar en tu libro. Sí, claro, claro. Y supongo que bueno, muchos argentinos podrán ver, aunque no vengan de los mismos lugares, pero podrán ver su propia historia de diásporas y de encuentros en la Argentina. Bueno, eso yo lo he podido comprobar por mensajes que me llegan de lectores, que no necesariamente son lectores de origen español como yo, sino bueno, de lugares a veces muy distintos, pero que encuentran parecidos en cuanto a los conflictos, en cuanto a los sentimientos que son universales. No dependen del origen, necesariamente del origen étnico, sino que las experiencias básicas de extrañamiento, de pérdida, de separación, de reconstrucción, son un patrimonio común de todos los seres humanos. Sí. Ahora, en la Feria del Libro recibiste un premio, ¿no es cierto?, sí, por el Bicentenario. ¿Cómo fue? Cuéntanos de eso. Sí, bueno, realmente fue una sorpresa muy grata. La ciudad de Buenos Aires decidió reconocer a 200 personas de todos los
rubros de la actividad así social y cultural por los 200 años del Bicentenario. Claro. Entonces, bueno, yo recibí junto con un grupo de escritores, editores y libreros una de las 15 medallas que se entregaron en esa ocasión en esta Feria del Libro. Así que sí, fue un reconocimiento muy hermoso porque, bueno, lo que se expresamente decía, ¿no? Lo que se reconocía con esa distinción era el aporte a la comunidad, el trabajo y el aporte a la comunidad que, bueno, que los que recibíamos la medalla habíamos hecho. Sí. Y bueno, eso... pero fue muy, muy gratificante. Es muy gratificante, sí. Nuestro trabajo de escritores no tiene muchas recompensas materiales, realmente nadie en la Argentina que escriba supone que va a vivir de eso. Sí. Si bien implica, bueno, alguna entrada económica implica, pero nadie lo hace por ese motivo, ni espera demasiado que poder vivir de los frutos de derechos de autor. Así que digamos que la recompensa fundamental pasa por lo simbólico, pasa por las devoluciones de los lectores y pasa, como en este caso también, por los reconocimientos institucionales, que de alguna manera, bueno, representan a todo un pueblo que está agradeciendo un trabajo de mucho tiempo y a su vez, bueno, uno también agradece a través de ese reconocimiento a la sociedad de la que forma parte. Y ahora la pregunta que quizás es muy reiterativa, pero es interesante. ¿Qué es la literatura para María Rosa Lojo? Y a esta altura ya la literatura se confunde con mi vida, por eso son preguntas muy difíciles de contestar, porque la literatura abarca para mí demasiadas cosas. Ya que creo que puedo decir que sin resignar por ello, yo no lo veo como antagónico, tener una vida privada, una familia como yo la tengo, con una pareja de muchos años y 3 hijos, eso lo he podido hacer con literatura. No hay una opción para mí. Hay escritores que dicen, ¿no?, que han optado por la literatura. Yo no creo que sea necesario optar. Creo que se puede tener familia y se puede tener libros y se mezcla con tu propia vida, pero se mezcla con mi propia vida, porque bueno, toda mi vida de trabajo ha sido orientada hacia eso, hacia leer literatura y producir literatura, producir escritura, hacia lo que es territorio de creación verbal, de conocimiento por la palabra. Así que por eso te decía que ya es muy difícil separar. Como, no lo veo en la literatura como algo externo a mí, sino algo constitutivo. Claro. Que soy la persona que soy hoy día desde ese lado, ¿no? Me he pasado, mi vida se puede resumir en 2 verbos, mi vida de trabajadora por lo menos, ¿no? Leer y escribir. Así que... bueno, realmente ha sido un gusto, estaríamos muchísimo más tiempo, pero bueno, y te agradezco enormemente el hecho de estar, de tu tiempo acá y por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por también entregarse generosamente a través de esta serie de entrevistas a escritores y gente que, como ustedes, trabaja para la cultura de la comunidad. Bueno, muchas gracias y te seguiremos leyendo. ¿Cómo no? Bueno.